transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. Dios tiene un propósito para tu vida. Te invitamos a escuchar Un Momento junto al apóstol Rubén Salazar. Ministerio Internacional Alas de Águila, Iglesia Antorcha de la Fe. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Dice esta palabra, San Mateo 28. Pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y que aquí va delante de vosotros a Galilea. Y allí le veréis. He aquí que os he dicho entonces, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas, los discípulos, he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Ellas acercándose le abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayáis a Galilea y allí me verán. Amén. Qué tremendo testimonio. Quiero que oremos por esta palabra. Gracias te damos, Señor, por tu bendición, por tu palabra. Padre, añade bendición a través de esta palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y que la voz de tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento. ¿Cuánto hubiese dado yo para poder llegar y tener el privilegio de estar en esos momentos en que Jesús predicaba su palabra? La Biblia dice que cuando él hablaba, el corazón ardía. Mucha gente describía que cuando él hablaba, quedaban suspendidas las cosas, el tiempo y el aire. No era un predicador cualquiera, era el Hijo de Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No era uno de sus hijos, era su único Hijo. Y siendo Dios del universo, teniendo el dominio sobre los ángeles, sobre los querubines, sobre los cielos y la tierra, se humilló y vino a este mundo y comenzó a hablar. Cada vez que él hablaba, la gente quedaba sorprendida. Y encontramos en la Biblia, los 4 evangelistas escribieron la misma historia en distintos lugares geográficos. Lo sorprendente es que todos escribieron la misma historia de Jesús. Ahora aquí el evangelista Mateo dice que el día de la resurrección acostumbraban en aquellos tiempos, no había cementerios como los que conocemos hoy, que se lo pone en un nicho o debajo de tierra, en un cajón. La familia de Jesús era muy humilde y ocuparon la tumba de un anciano de otra familia. Las cuevas eran compradas como lugares para colocar a sus familiares que partían, que morían. Y era de costumbre colocar al difunto y luego del tercer día iban la familia y le envolvían con una especie de aceite con perfumes, y luego de envolverlo completamente, la guardia sellaba la piedra para no abrirla más por muchos años. Ya la tumba de Jesús había sido cerrada, pero las mujeres le lloraban. Los discípulos se habían reunido y habían ido a pescar. La Biblia dice que Pedro volvió a las redes. Oh, Pedro,
¿Cuánto te olvidaste de lo que Dios hizo contigo? No le digo al hermano Pedro que está aquí. Oh, Pedro, pastor, Pedro. Pedro le dijo a sus compañeros, muchachos, ya que estamos sin hacer nada, ¿por qué no nos vamos a pescar? Dios le había dado una grande comisión, era ir y predicar del evangelio a todo el mundo. Y milagros y señales iban a suceder, pero faltaba el incentivo, faltaba el líder, faltaba la motivación. Cuando se pierde la motivación, se pierde todo. Lo último que se pierde es cuando se pierde la esperanza. No debemos perder la esperanza porque hay un nuevo tiempo, dice el Señor. No pierdas la esperanza porque Dios tiene el poder de hacer cosas nuevas. Resurrección significa cosa nueva. Cosa nueva Dios trae para tu vida. Cosa nueva Dios trae para la iglesia. Cosa nueva Dios trae para tu hogar. Cosa grande y nueva Dios trae para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, recibo, Señor. Recibo tu resurrección, tu victoria, porque Él resucitó y porque Él venció, nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Por la victoria de la cruz, yo me tomo de esa victoria y declaro para este mes y para este año 2018, un año de conquista, un año de renovación, un año de llenura del Espíritu Santo, un año de consagración para las almas, un año de bendición. Pedro, como un ser humano, ¿cuánto de nosotros nos agarró la depresión alguna vez? ¿A cuánto nos agarró la depresión? No, yo ya no voy más a la iglesia. Gracias, a mí el Señor no me registra. A todos le contesta la oración y a mí no me contesta la oración. No me diga usted que a usted no le pasó. Nos agarra ese espíritu de las tinieblas, el diablo agarra un dardo y lo apunta a usted y le tira y le pega, y luego usted comienza a decir, a mí nadie me quiere, ni Dios no me quiere. Lo mismo le pasó a los discípulos, decían ellos entre ellos. Había uno que era peor que Pedro. Ese se llamaba Tomás. Tomás largó una saeta de la peor. Tomás dijo, muchacho, es mentira. ¿Cómo decís eso, Tomás? Pero ya la primera influencia casi los convenció, lo dejó tambaleando. ¿Cuántas veces el enemigo te dijo, es mentira que Dios existe? Tomás largó la bomba más fuerte. Allí estaban algunos queriendo ir a predicar y Tomás dijo Tomás, si yo no meto mi dedo en su mano, porque vi que los clavos traspasaron sus manos. Ustedes vieron. Mientras nos escondíamos entre la gente, ustedes vieron cómo clavaron sus manos. Sí, dijo Pedro, yo vi su mano. Tomás dijo, yo no voy a creer hasta no meter todo mi dedo en su mano. ¡Wow! Es más, no me conformo con meter mi dedo. También quiero meter mi brazo en su costado, porque vi que la lanza penetró su costado. ¿Cuántas veces la incredulidad nos hizo perder la victoria en el Señor? ¿Cuántas veces la falta de fe nos hizo perder la victoria de la resurrección de Cristo? La victoria de Cristo, porque tenemos victoria a través de Cristo por la fe. Diga conmigo, por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Decirle que está a tu lado, lo que no se ve. ¡Qué bárbaro! Porque yo creo en lo que veo. Tomás creía en lo que veía. ¿Cuántos son como Tomás? Y comencé a orar al Señor. Señor, dame fe. Auméntame la fe. Dios es poderoso. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Estas mujeres llegaron a la tumba y un ángel del Señor había aparecido antes. Según el evangelista Mateo dice que el ángel del Señor descendió a la piedra donde estaba sellada, porque ya no había más forma de entrar. La guardia la sellaba y dejaban guardia, porque como en toda familia, y que ya no se puede abrir, nadie se puede abrazar ni despedir de una persona así. Jesús, su cuerpo yacía allí 3 días. La tumba estaba sellada, nadie podía entrar. Pero cuando vino María
Y aquella mujer que Dios le había dicho, vete y no peques más, también venía. Encontraron la piedra movida y a los guardias. La gloria de Dios había caído por 2 ángeles del Señor que habían venido a ese lugar. Yo creo que habrá sido algo impresionante ver 2 ángeles del Señor moviendo la roca. La guardia que le respondía al rey, no le quedó otra cosa que tirarse al piso y hacerse los muertos, porque tuvieron mucho temor. Es que hay ángeles de Dios que están acampando alrededor de tu casa, alrededor de la iglesia. Hay ángeles de Dios que te guardan. Muchas veces el enemigo ha tratado de matarte, de destruirte, pero allí estuvo un ángel del Señor guardándote, porque Dios tiene propósitos con tu vida. Quizás pasaste situaciones difíciles, como contaba mi hermano, estuvo paralítico, y cuántas cosas he pasado. Cuando más duras son las luchas, más grandes son las victorias que Dios tiene para vos. Y cuando más oscuras y bravas son las batallas, es porque Dios está sacando un gran guerrero de ti, dice el Señor. Yo solamente libro mis feroces batallas, dice Dios, a mis mejores hombres, a mis mejores guerreros. Gracias, Dios, por las luchas. Levante su mano y diga, gracias, Señor, por las luchas. Qué loco está el pastor hoy. Estamos dando gracias porque si supiera los problemas que tengo, es que en medio de las pruebas viene la fe. Y en medio de la fe viene la gloria de Dios. Cuando ellas quisieron entender y fueron y entraron a la tumba, no había nada. No estaba más el cuerpo del maestro. Pero yo sé que aquí en aquel lugar quedó marcada la gloria de Dios. Donde Dios está, queda marcado el lugar. Allí en tu hogar está Dios, y es un lugar marcado en medio de todo el barrio, en medio de toda la cuadra. Allí desciende la presencia de Dios. En cuántos hogares hay una radio prendida, hay una alabanza al Señor, allí desciende la gloria de Dios. Allí es un pedazo de cielo, allí es casa de Dios y puerta del cielo. Y donde se mueve la gloria de Dios, hay algo especial que Dios tiene para hacer en ese lugar. En ese lugar hay resurrección. En ese lugar hay sanidad. En ese lugar hay renovación del Espíritu de Dios. Por eso digo, en todo tiempo tenga una alabanza, tenga su radio prendida. Nuestro fin con la radio es llevar las 24 horas la bendición, la unción del Señor. Un pastor me mandaba un mensaje y me decía, pastor, así como llueve la bendición de Dios por medio de la radio en mi casa, constantemente estamos alabando al Señor, bendiciendo el nombre del Señor. Y quedó marcada la roca, quedó marcado el lugar. Los científicos, algo tiene ese cuerpo que no tenía otro ser humano común. Es que no era un hombre, era el Hijo de Dios. Es que su sangre no era como mi sangre, era la sangre santa del unigénito de Dios, el Cordero de Dios, que llevó el pecado del mundo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Dale gracias al Señor por el sacrificio de la cruz. Dale gracias al Señor por la victoria de la cruz. Oh, mi alma te alaba. Tomás seguía hablando. Las mujeres habían ido a la tumba y después de no encontrar a Jesús, los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y le dijeron, pero estaba aquí. No está aquí, ha resucitado. Id y contadle a vuestros hermanos que ya nunca más va a volver a la cruz. Yo te digo de parte de Dios, Cristo venció, Cristo venció, Cristo venció, iglesia del Señor, Cristo venció, aleluya, gloria. Hay un grito de victoria en esta noche. Cristo resucitó, Cristo venció. Venció para abrirnos el camino para la vida eterna. Venció para quitarle las llaves del infierno a Satanás, el diablo. Venció para que tú puedas pisar las pisadas del Maestro y llegar y entrar por las puertas grandes del cielo adorándole. Él venció para que tú creas que hay un camino. Ese camino se llama Jesús. Ese camino se llama Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Es fuerte la unción del Señor. Él resucitó. Él resucitó. No temas, Él resucitó. Tomás
Mientras sucedía esto, las mujeres lloraron de gozo, de alegría, y comenzaron a caminar con pasos presurosos para ir a contarle a los hermanos que Cristo no está más. Y Él se apareció nuevamente. Ellas lo abrazaron. Dice la Biblia que Él le dijo: quédense tranquilas, vayan y testifiquen que he vencido. La Biblia nos habla de que Tomás estaba hablando todavía. ¿Cuántas veces el Señor nos sorprendió? Mientras estamos hablando, Dios está trabajando. ¿Cuántas veces estamos murmurando, protestando por nuestra humanidad, por nuestras miserias? Y mientras nosotros estamos plagueándonos, le hablo en formoseño, hay un ángel de Dios que está con su espada peleando por tu familia, peleando por tu vida, porque Dios le ha dicho: ve a la casa de mi hijo y pelea a favor de sus problemas y sus luchas, sus dificultades. Y mientras nosotros criticamos y murmuramos y le culpamos al pastor y le culpamos al perro del pastor y le culpamos a la vecina y le culpamos a todo el mundo, el Señor te dice: yo he vencido a la muerte para que tú estés sentado en esta noche aquí. Yo he vencido a la muerte para que tú me testifiques. Yo he vencido a la muerte para que tú perseveres hasta el fin. Yo he vencido a la muerte para que tú llegues a mi presencia como un hijo agradecido. Aleluya. Mientras Tomás hablaba, ya los discípulos se convencían de que Jesús no iba a resucitar. Entre que él hablaba, sintió una mano que se posó en su hombro. Se dio vuelta y Jesús estaba sentado allí, a su lado. Le dijo: Tomás, Señor, mírame bien, Tomás, ve, soy yo. Señor, dijo Tomás. Quiso postrarse, quiso adorarle. Mas Dios le dijo: no, Tomás, dame tu dedo. Señor, no es necesario. Tomás, yo creo que el momento más difícil de la Biblia es a Tomás entregando su mano para que el Señor le muestre las heridas de sus manos, del clavo que traspasó su mano. La Biblia dice que esa herida no se cerró, no porque Dios no tenga poder para sanar. El que está sentado a la diestra del Padre tiene todavía las heridas en sus manos y en sus pies, para mostrar a la humanidad el sacrificio de la cruz y la victoria que nos dio en la cruz del Calvario. Todavía hay una obra de nosotros. Nosotros fuimos responsables de matar a Jesús, pero Él vino para darnos vida, Él vino para darnos victoria y resucitó de entre los muertos para que seamos salvos, libres de condenación, libres del pecado, libres de toda obra de maldición, libres de toda hechicería, libres de toda obra de maldad. Por eso digo en esta noche, levántese un día conmigo: soy libre. Usted es libre. ¿Cómo es libre? Hay un efecto que le sucede al esclavo. No sabe vivir libre. Hay personas que han sido sanadas por el Señor en la iglesia y cuando vuelven a la casa dicen: mi enfermedad, porque cree que es suya su enfermedad. Hay gente que ha perdido cosas y cree que ese es el lugar de Dios. Yo te digo, Dios resucitó de entre los muertos para darte victoria sobre tu economía, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre la depresión, victoria sobre la muerte. Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor ha destruido tu victoria. Oh muerte, gloria al Señor. Qué tremenda es la palabra de Dios. Pasaron 40 años, 50 años. Los discípulos salieron a predicar. No quedaron con que Tomás metió su dedo, metió su brazo. Luego el Señor se despidió y le dijo: hagan discípulos en las naciones, enseñándole todas las cosas que yo les he mostrado. Pero se fue el Señor
Y ellos seguían un poco acobardados, cansados. Los seres humanos, fácil nos llega la influencia de las tinieblas y nos hace perder la fuerza. ¿Cuántas veces quedaste sin fuerza y dijiste, me voy a morir? No le pasa a los jóvenes, le pasa a la gente de 40 para arriba a lo mejor. ¿Cuántas situaciones hay que nos hacen perder la fuerza? Pero allí está el Señor dándonos fortaleza. Esa situación de Elizabeth a punto de perder la vida. Allí estuvo Dios guardándole. Qué tremendo, cómo Dios le guardó, cómo Dios le libró de esa situación. Porque nadie que recibe, que le pasa eso, queda para contarlo. Es algo tremendo. Allí estuvo la mano de Dios guardando, allí estuvo el poder de Dios guardando, allí estuvo el ángel del Señor guardando. Los discípulos del Señor tuvieron que ser animados por el Señor. Cristo resucitó de entre los muertos para darnos victoria y hay gente que se siente morir. Si hay algo que me llama mucho la atención en este tiempo y decía, ver a jóvenes que creen que para tener vida o para ser felices tienen que recurrir a la droga o al alcohol para ser felices. Vemos la juventud de hoy y lo primero que hacen es cargar un recipiente con las bebidas más fuertes, agitarlas y caerse muerto de borracho. ¡Qué divertido! Fundiéndose, quemándose el cerebro, destruyéndose el hígado. ¿Dónde está la diversión? Eso no me pega mucho, me quiero que algo que me pegue más fuerte. Entonces, le carga algunas pastillas y se lo toma. Jóvenes que están perdiendo la juventud y que dentro de pocos años no van a servir ni para padre ni para madre. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Dónde está la diversión que luego no sirvas como hombre? ¿Dónde está la diversión que te destruyas por dentro y no sirvas como mujer para dar a luz hijos, para formar la familia? Satanás sabe que nuestros jóvenes, nuestros niños son el futuro de la humanidad y los está atacando con la droga. Desde aquí decimos no a la droga, sí a Jesucristo. Jesucristo resucitó para dar vida, para dar paz, para dar felicidad, para dar victoria, para dar gozo. Jesucristo venció para que seas feliz, para que seas bendecido, para que seas bendecida. Te estoy hablando de Cristo y cuando recibas a Cristo no vas a necesitar de marihuana, de heroína, de nada. Vas a vivir riendo, vas a vivir feliz. No tuvieron necesidad jamás de ir a la droga porque encontraron en Cristo Padre, amigo, Salvador, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Él está en esta noche en este lugar y Él está sentado a la diestra del Padre. Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los hombres pasan, cambian, se hacen viejos y se van, pero Jesucristo es el mismo. Contale a tus hijos y a los hijos de tus hijos que hay una tumba vacía que ya no está más allí. Y esa es la tumba de Jesús. Y Él está aquí en esta noche para darnos vida, para darnos bendición, para darnos salvación, para darnos victoria. ¿Cómo están cambiando tantas cosas en estos tiempos? 40 años pasaron y con esto termino, 50 años quizás, que Cristo ya estaba sentado a la diestra del Padre y seguía el avivamiento de la gloria del Señor. Pasó el avivamiento donde Pedro, el más bruto, el más torpe, no tenía buena predicación. Otros sí, como Lucas el doctor, era el bien hablado, pero Pedro no. Pedro tenía los dedos torpes, tenía los dedos marcados por las redes, porque era su único trabajo era ser pescador. Pero él tenía el privilegio de haber caminado con Él, de haber evangelizado con Él, con el dador de la vida. Él tuvo el privilegio de haber recibido un abrazo del Rey, del soberano Dios. Nadie que se encuentra con Dios sigue igual.
Del momento y del día en que entregaste tu vida a Jesucristo, fuiste marcado por Dios para ser un hombre diferente, para ser una mujer diferente. Del momento en que le entregaste tu vida a Jesucristo, dice el Señor, hice nueva todas las cosas en tu vida. En el Pentecostés, el que se paró a predicar luego de que ya se había ido el Señor fue Pedro. Pedro se levantó a predicar, pero no era él, era el Espíritu de Dios que había venido sobre él. 3.000 almas aceptaron a Cristo como Salvador personal. Se escuchó como un gran estruendo en un lugar. ¿Quién estaba hablando? Pedro, bajo la unción del Espíritu de Dios. La gente iban a las calles para ver qué pasan los discípulos de Jesús, porque por la sombra de ellos eran sanados los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Ese hombre pescador sostenía la gloria de Dios en su vida. No importa quién seas, no importa cuánto hayas aprendido, ni cuánto dinero tengas. Si tenés a Cristo, tenés la gloria de Dios. La gloria de Dios para sanar, la gloria de Dios para liberar. Y Pedro se paró y evangelizó un tremendo mensaje. Siguió creciendo la obra de Dios. Siguió creciendo de tal manera que los romanos de aquel tiempo comenzaron a perseguir a las iglesias, a los hermanos. Pasaron 50 años y el último discípulo del Señor. Hay una película que yo le invito a que la busque y la vea. El soldado Malco, ¿es su nombre? Sí, Malco. Él fue el que clavó la lanza y dio el tiro de gracia a Jesús en la cruz del Calvario. Dice la Biblia y dicen los estudiosos, teólogos de todos los tiempos, que algo pasó en él, que desde que él clavó la lanza, sintió que era el Hijo de Dios a quien había dado el tiro de gracia. Según dice la historia, Malco venía de su familia, era hijo de sacerdotes. Malco fue a quien Jesús se inclinó en tierra y levantó un pedazo de su oreja y se la puso en su lugar. ¿Quién le había cortado la oreja? Pedro. Según los estudiosos, Malco se fue a buscar a los discípulos del Señor, porque sintió la necesidad de tener el perdón. Aquel que estaba en la cruz era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Malco fue que Juan le dijo: sigue predicando lo que nos enseñó él. A Juan lo llevaron y lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Sus quemaduras eran tan profundas que lo llevaron a una isla para dejarlo morir. Allí se le apareció el Señor y lo tocó. Y dice Apocalipsis que su piel y su cuerpo fue renovado como la de un niño, fue sano por Dios. Allí lo vio Juan a Jesús después de 50 o 40 años después de su muerte. Y dice Juan: y yo lo vi y era como el sol del mediodía, su cabello blanco como la blanca lana, sus ojos como llama de fuego, y tenía un cinturón escrito que decía: fiel y verdadero. Y cuando quise acercarme, dijo Juan, caí como muerto, y él me tocó y me dijo: levántate, cobra aliento de vida y escribe a las iglesias lo que te voy a mostrar. Y él fue el que escribió todo el libro de Revelaciones, Apocalipsis, en la presencia misma de Jesucristo el Señor. Así que te tengo una noticia: Jesucristo resucitó de entre los muertos. Quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero decirte que es un año, es un día de victoria, es un día de bendición. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Esto fue un momento de la reunión en vivo del auditorio Iglesia Antorcha de la Fe. Te esperamos en nuestras reuniones. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río.
hay sanidad en las aguas. Queremos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir